La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, da a ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Memoria, Percepción y Discernimiento. El autor, Dr. José Coeli, quien tenemos el gusto de tenerlo en este auditorio. Es una fortuna recibir al Dr. Coeli en este lugar, ya que es una autoridad, es un personaje, es un académico significado por nuestra facultad. Además de que hizo historia también en el trabajo que realizó en el antiguo Colegio de Psicología cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, siendo también un personaje importante en el traslado académico que de la Facultad de Filosofía y Letras viene hacia la nueva facultad. Sí. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al doctor, por favor. Me voy a permitir presentar a las autoridades y personalidades que hoy nos acompañan en la mesa. Preside la mesa el doctor Germán Palafox, director de nuestra facultad. Le acompañan desde luego el doctor Coeli, el maestro Gabriel Vázquez, secretario general de nuestra facultad, y los comentaristas, la maestra Asunción Valenzuela Cota, y el doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de nuestra universidad. Vamos a pedir al maestro Gabriel Vázquez dirija unas palabras. Seré sumamente breve para dar paso a quienes van a comentar el libro y a los comentarios que hará en su momento el doctor Coeli y el señor director de la facultad. Yo solo quiero decirles que no podíamos, a pesar del momento difícil que tenemos, dejar pasar desapercibida tanto la aparición del libro del doctor Coeli como poderlo tener aquí en la facultad. Para muchos de los que estamos en la mesa, para varios de los que estamos en la mesa, fue un significado profesor, fue partícipe de una etapa de la historia de lo que fue el antecedente de esta facultad, del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, y todos sentimos por el doctor Coeli, Pepe, como le llamamos los que lo conocemos desde hace mucho tiempo, una figura singular, muy significada, que nos orientó mucho cuando éramos prácticamente de la misma edad, pero el doctor tenía 2, 3 años más que nosotros. Entonces, sí fue una figura importante, porque en verdad lo de la edad, el resto de los profesores que nos formaron sí eran obviamente mucho mayores que nosotros, pero no el doctor Coeli, y eso nos permitió tener una gran cercanía con él. Por ello no quisimos posponer más, ya habíamos pospuesto una ocasión esta reunión, pero a pesar del momento difícil, tanto en la ciudad como en algunos estados de la República y aquí en la facultad, la condición en la que estamos actualmente, no quisimos ya posponerlo más. Bienvenido, doctor José Coeli, que fue significado para nosotros y para la historia de esta facultad. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gabriel Vázquez por sus palabras. Tiene la voz el doctor Juan José Sánchez Sosa.
Muchas gracias, maestro Moreno. Me da muy especial gusto estar esta mañana aquí y en un rato van a oír ustedes por qué. El libro que hoy estamos presentando y celebrando se llama Memoria, Percepción y Discernimiento. Aquellos de ustedes que están medianamente familiarizados con la teoría clásica del psicoanálisis habrán notado que en la literatura de los últimos 20 años en psicoanálisis clásico son muy pocas las obras, y mucho menos las que se escriben en castellano, que abordan principios básicos: memoria, percepción y discernimiento. Casi pienso en la materia de procesos cognitivos que teníamos a partir de 1971. Pero la otra razón es que es una hermosísima ocasión para celebrar una amistad que en mi caso personal data de casi 42 años. Tuve la fortuna, cuando era yo alumno del Colegio de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, de familiarizarme muy de cerca con la teoría clásica del psicoanálisis. Gracias al doctor Quelli, gracias al doctor Santiago Ramírez, y gracias a otro profesor también muy inteligente, don Alfonso Sar Vergara, que nos sacaba a pasear primero y después nos daba un tour guiado sobre cómo se había construido la teoría psicoanalítica, cómo se habían derivado varios de sus conceptos más importantes y cómo iban adquiriendo relevancia en un contexto que estaba cambiando muchísimo si lo comparábamos con la Viena de 1896 y después con el Londres de 1939. Ustedes recordarán que hay dos propuestas entre todas las que ustedes quieran que hacen que las teorías en psicología y quizá en otras disciplinas evolucionen. Una de las formas en que una teoría evoluciona es tomar sus propuestas iniciales y después ir recolectando datos de investigación a lo largo de muchas décadas, y estos datos de investigación van retroalimentando a esas propuestas iniciales, de modo tal que con una combinación, esperamos que muy inteligente, de un procedimiento inductivo y un procedimiento deductivo, con las décadas las teorías van solidificando sus propuestas porque fueron recibiendo un apoyo adicional de datos nuevos que se recolectaban. Pero hay otra forma en que las teorías evolucionan, y el libro del doctor Quelli es un hermoso ejemplo de esta segunda forma. En la primera, en esta recolección de datos que parecen apuntar hacia un lado, nuestro más quizá viejo, pero quizá más cuidadosamente ubicado esfuerzo en investigación, me acuerdo muy bien, estábamos una mañana tomando la clase de psicofisiología de otro gran maestro al que yo le debo casi todo lo que sé de psicofisiología, don Héctor Brust Carmona. Estábamos en su laboratorio del 4º piso del edificio en la Facultad de Medicina, y nos dio la sorpresa de que esa mañana nos iba a dar la clase don Raúl Hernández Peón. Raúl Hernández Peón acababa de recolectar una serie de datos en los que ya estaba cotejando datos de electroencefalograma y datos que replicaban aquellos experimentos del doctor Delgado sobre cómo algunas estructuras cerebrales reflejaban cosas que se parecían mucho a lo que el psicoanálisis clásico había descrito. En efecto, aquella mañana don Raúl Hernández Peón nos dijo que como lo estaba viendo, todavía tenía en el horno los datos, los estaba analizando, como lo estaba viendo, él creía que había un par de descargas aferentes en el cerebro que, como él lo veía, eran datos que apuntaban mucho en la dirección del inconsciente, como lo había descrito específicamente Freud. La otra forma de evolucionar de las teorías lo tenemos precisamente en este libro. Desde el principio del libro, el doctor Quelli nos dice: este libro se debe a una nueva lectura que hice de Freud dentro del contexto de varias de las propuestas conceptuales organizativas de Jacques Derrida. Y me acordé de que, a diferencia de algunos que piensan que los filósofos no sirven para nada, yo creo que los filósofos sirven para muchas cosas. Una de las más importantes es que nos enseñan a pensar en orden.
Nos articulan conceptos, nos articulan propuestas, nos articulan teorías y nos dicen cómo podemos repensar una teoría que tenía una serie de propuestas que aparentemente no habían cambiado desde 1939. Y entonces lo que notamos es algo totalmente diferente. Voy a leer 3 oraciones del libro y voy a tratar de enchufarlas con una revisión que hice de Jacques Derrida. Aunque en ningún momento el proyecto de una psicología para neurólogos se llamara, a la hora de evolucionar históricamente como documento filosófico, escritura, las exigencias contradictorias a las que va a responder el bloc mágico. Ahorita, para los que son muy jóvenes, les voy a decir lo que era el bloc mágico cuando yo era niño. Están ya formulados en términos literalmente idénticos. Y propone Quelli retener aún permaneciendo capaz de recibir. El bloc mágico, aquellos de ustedes que tienen más de 60 años a lo mejor se acuerdan, era algo que se vendía en jugueterías, pero era una pizarra en la que había un papel encerado sobre una planchita de plástico y en la que tú podías escribir hasta que se llenaba la pizarra, levantabas esa membrana, se borraba y seguías escribiendo. La descripción para efectos de memoria, percepción y discernimiento es que lo más probable es que en el proceso psicoanalítico, cuando estamos en el consultorio o en el gabinete, entre las cosas que era un problema grave en las propuestas iniciales de Freud, era que teníamos ese riesgo de que se nos acabara la pizarra y que ya no tuviéramos más forma de alimentarle datos a esa pizarra. Y corríamos el otro riesgo de que si lo borrábamos para siempre, algo muy importante que había ocurrido en esa pizarra ya no lo podíamos utilizar en el consultorio. Esa interpretación nueva de Quelli para mí es una contribución muy, muy importante. Y ahora les digo cómo vi yo el enchufe con Derrida. El enchufe lo veo en este otro parrafito. Atención al entretejido de lo informe. No tiene forma. Apreciación de algo difuso, inestable, que eleva la naturaleza que lo irradia, es decir, adquiere importancia. La base del psiquismo es la diferencia incaptable, no la podemos captar, entre huellas, diferencia estructurada en torno al dolor y el desamparo, originario, se presenta a lo largo de la existencia una y otra vez. Mantengan este pensamiento un ratito en la cabeza y voy a tratar de enchufarlo con Derrida. La deconstrucción que propone Derrida como antecedente de su escritura interna es muy interesante. Derrida lo que nos dice es, miren, tenemos que deconstruir lo que sabemos, porque el ser humano de todas maneras va a deconstruir lo que lo lleve a comportarse. Y entonces Derrida, en una frase, de esas frases centrales que a veces definen al filósofo, como en el caso de Sócrates, solo sé que no sé nada, en el caso de Jacques Derrida también lo tiene, y ustedes lo pueden ver en un video hermoso que está en YouTube y que se llama 8 filósofos, donde un ilustre filósofo argentino que da sus clases en la calle, Darío Steinschreiber, dice, ¿cómo checa la postura de Derrida con la postura del psicoanálisis en este contexto de que estamos trabajando con algo escurridizo, algo que deja huellas, pero que después, si no vemos la huella, ya no sabemos qué pasó? Y lo que dice Derrida, y lo toma Steinschreiber, es, más allá del texto no hay nada. Y la propuesta de Derrida es muy interesante, porque lo que dice es, nada de lo que digamos tiene valor porque está derivado de una estructura gramatical formal y ya ni siquiera estamos pensando en cómo hablamos, sino en cómo lo hubiéramos escrito o cómo lo escribimos, que para el psicoanálisis es fundamental, porque resulta que es mucho más importante lo que no decimos que lo que decimos. Y esa es otra, como yo lo veo, otra contribución central del libro del doctor Quelli. En el contexto psicodinámico es muy probable que lo más importante, en efecto, es lo que no se dice, porque al decirse, y esta es una paráfrasis,
ya está comprometido con una representación o estructura formal del lenguaje que puede tener muy poco o nada que ver con aquel entretejido de lo informe, tampoco tiene que ver con la apreciación de algo difuso, de algo inestable, que eleva la naturaleza que lo irradia. Es decir, que a la hora que tenemos a la persona enfrente puede ser lo más importante. La base del psiquismo es la diferencia incaptable entre huellas, y esta diferencia está estructurada en torno al dolor y al desamparo originario que representa a lo largo de la existencia una y otra vez. Y ahora hablo del autor. Es una oportunidad hermosa hablar del autor porque, haciendo cuentas, tuve el privilegio de conocerlo hace casi exactamente 50 años. Casi exactamente 50 años, 49 años. 1967, 66. Ya 51. Eran tiempos en el Colegio de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Psicología, eran tiempos de guerras santas. Eran tiempos en las que si tú eras piagetiano, corrías el riesgo de que un psicoanalista te empujara por la escalera. O si eras esquineriano, un piagetiano te empujara por la escalera. O por lo menos te decía lo que pensaba de ti, en términos no muy gentiles. Ahora piensen lo que ocurrió entre 1967 y 1971, cuando se funda históricamente el movimiento que condujo a la independencia del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Piensen en ese contexto. Voy a relatar 3 anécdotas o 2 anécdotas de las que me acuerdo muy bien, gracias a que la presencia del doctor Quelli fue especialmente relevante en estas situaciones. Estábamos cenando en la casa de Héctor Capello, Edén 21 en Las Águilas. Llegamos tarde, Chucho Figueroa y yo. El doctor Figueroa, psicólogo cognitivo, que estudió su doctorado en Edimburgo. Éramos estudiantes los dos. Llegamos tarde a la casa de Capello y acabábamos de chocar. Hubo 2 razones por las que llegamos tarde. Salimos tarde de la reseña internacional de cine, que no nos perdíamos, del cine que ahora es el Cine Diana, creo. Y segundo, chocamos. Chucho no tenía puesto el cinturón de seguridad y con el choque va directo con la cabeza, tiene una cabeza grande, y se pega plano con la parte de adentro del parabrisas. Llegamos a la casa de Capello, ya estaban todos tomando algunos tragos, empezando apenas, y Jesús sangrando, Chucho sangrando. Inmediatamente se para Pepe Quelli, le ve la frente a Chucho Figueroa y dice algo así como: válgame si se le ve la aponeurosis. Textual. Le da instrucciones a Selma Capello de que traiga gasitas, alcohol, etcétera. Cura a Chucho Figueroa así, lo deja perfectamente bien y empezamos a beber todos excepto Jesús, que no podía tolerar el alcohol. Piensen en esta escena como algo que dices: pues eso es lo que tenía que hacer, ¿no? No, él podía haber dicho: ponle un curita y dale otro highball o lo que sea. En 1973, esas guerras santas producen una situación que casi nadie esperaba. Y ahí sí una especie de catarsis, porque debemos acordarnos que lo que ocurrió entre 1970 y 1973, cuando se funda formalmente la facultad, tuvo que derivarse de una negociación cuidadosa, de filigrana, entre las cabezas de los grupos que representaban los enfoques más importantes en aquel entonces. Los experimentales, Luis Lara Tapia; el psicoanálisis ortodoxo, el psicoanálisis clásico, Santiago Ramírez, en aquellas reuniones representados solo por Quelli. No había nadie más allá. Y el psicoanálisis cultural de Fromm, representado por Julián MacGregor. Comiendo en el jardín de la casa de Pepe Quelli, por allá de 1970 o 71, la forma en que se distribuyó
la secuencia del entrenamiento de los psicólogos, a lo mejor accidental, pero resultó muy afortunada. ¿Quién se encarga de formar al psicólogo en qué nivel? Y entonces el grupo del psicoanálisis clásico dijo, nosotros nos encargamos principalmente del posgrado. Y el grupo de Lara Tapia, experimental, y el grupo de MacGregor dijeron, ok, nosotros nos encargamos de la preparación inicial e intermedia en la licenciatura. Esas conversaciones dieron origen al plan de estudios de 1971, que tuvo una gran ventaja, que era un esqueleto. No tenía contenidos específicos porque los contenidos se los daban los claustros de profesores. Y entonces no tenías el riesgo de que un conocimiento envejeciera más de lo debido, porque lo que estabas haciendo es cada 2 años los claustros de profesores retroalimentaban al sistema. Piensen ustedes en lo importante que es esto. Muchos quisimos pensar en que la independencia del Colegio de Psicología para convertirse en facultad, como un día lo platiqué con Ricardo Guerra, director de la Facultad de Filosofía y Letras, había sido un parto sin dolor, comillas. Ricardo Guerra casi se tira de la risa. dice, no tienes idea de cuántos dolores separados y en secuencia llevaron a que este parto finalmente funcionara y acabara con una facultad en vida propia. Desde entonces, lo que había sido ya una cercanía personal se convierte para mí, en 1976, regresando del doctorado, en una amistad con Pepe que aprecio como pocas. Ya en agosto de 1985, en una cena en su casa, ahí sí ya habíamos bebido todos lo necesario. Tuvimos una conversación que debe haber durado no menos de 2 horas en su casa, en Jardín. Y ya como deben haber sido 3, 4 de la mañana. Y yo estoy seguro que después del cuarto highball nadie miente. Y después de una conversación muy larga, en la que yo defendía la psicología experimental y el dato recolectado y la reducción del sesgo en la confiabilidad y todo esto, y él decía sí, pero los principios básicos que regulan, etcétera, después de, a lo mejor por la borrachera o por el cansancio o por la convicción, los dos dijimos, está bien. Eso que has dicho, está bien. Pero no se convirtió en, ahí te vas. Se convirtió en, dime cómo nos ayudamos mutuamente para que la formación de los psicólogos se beneficie de todas esas posturas. Eso, para mí, tiene un valor histórico y personal sensacional. Yo lo veo a Pepe Coelhi como el epítome, el extracto de la definición de un universitario. ¿Puedes pensar diferente que yo? Oh, sí, piensas diferente que yo. No voy a odiarte por eso, no te la voy a hacer de tos, no voy a dejar de invitarte a mi casa, etc. Eso es un universitario. Eso es la diversidad en una universidad. No pienso como tú, no trabajo como tú, no enseño como tú, no concibo como tú el comportamiento humano, pero podemos ser perfectamente amigos y cuando haya necesidad vamos a trabajar juntos. Por eso creo que esta mañana hacemos muy bien en celebrar el libro y al autor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan José Sánchez Sosa por sus palabras. Cedemos la palabra a la maestra Asunción Valenzuela Cota. Pues buenos días a todos, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que no lo posponemos más. Y quiero empezar diciendo que para mí es un honor estar en este evento, que me hayan pedido y invitado a poder comentar el libro del doctor Coelhi, Memoria, Percepción y Discernimiento. El doctor Coelhi es un reconocido psicoanalista y profesor de esta facultad, con quien tuve la fortuna de tomar clases y desde entonces apasionarme en el estudio del psicoanálisis. Años más tarde, el doctor Coelhi me dio la oportunidad de participar como ayudante de profesor, apoyando la práctica de 2 de sus materias. En licenciatura, por cierto, era Teoría y Técnica de la Entrevista y Propedéutica Psicológica, así se llamaba en ese entonces. Esto en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde tuvimos
entrañables amigos como Pedro Michaca, Laura Spahn, Marisela Abrego, Lucero Polanco, entre otras. El doctor Coeli goza de gran reconocimiento en nuestro país, pero también fuera del país, por su larga trayectoria dentro del mundo psicoterapia, psicología, psiquiatría, pero particularmente el doctor Coeli es alguien muy, muy cercano a nuestra facultad. Forma parte inherente, como ya sabemos, de su historia y de su evolución. Desde los inicios, como ya se dijo, como facultad de psicología, como colegio de la Facultad de Filosofía y Letras, hasta su fundación como Facultad de Psicología en el 1973. Puedo decir que representa una institución, toda una institución, en cuanto a su relevante desempeño profesional, su no menos importante participación institucional y porque como académico ha colaborado en la formación de numerosas generaciones de psicólogos en los niveles de licenciatura y posgrado. El doctor nació en la Ciudad de México, realizó estudios de medicina, de psicología, de psicoanálisis didáctico y obtuvo el grado de doctor en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 65 es profesor titular C en nuestra facultad, donde actualmente imparte asignaturas como Modelos en Psicología Clínica, primer semestre, y Teoría y Técnica de la Entrevista, 1 y 2 o 1. Ha fungido como jefe de Psicología Clínica, coordinador del colegio y, como se dijo, director de la Facultad de Psicología de 69 a 73. Por otra parte, ha sido director del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Quiero decirles que además del libro que hoy nos presenta, existe un importante acervo de su obra escrita, compuesta por numerosos libros, ensayos, ponencias en congresos, artículos de investigación, así como diversos artículos en periódicos de circulación nacional. Entre sus libros destacan el muy conocido y ya con varias ediciones de Teorías de la Personalidad, escrito con la doctora Lucy Reidel, pero también donde participaron otros compañeros psicólogos, Psicoterapia Social y Psicocomunidad, entre otros. En relación a memoria, percepción y discernimiento, inicio mis comentarios diciendo, en primer término, que desde el principio su lectura impresiona por la manera en que aborda y analiza la obra de Sigmund Freud. Esto es, con dominio, profundidad, pero también aventurando nuevas miradas sobre la misma. Sin duda nos atrapa, a pesar de ser un escrito que obliga a releer varios de sus párrafos detenidamente y por momentos a recurrir a algunas de las referencias mencionadas en su bibliografía. Por otra parte, considero que su lectura permite adentrarse seria y rigurosamente en cuestiones complejas de metapsicología que no siempre están presentes en textos sobre psicoanálisis. La obra se adentra en el pensamiento freudiano desde sus orígenes, con sus primeros trabajos sobre la neurosis de Freud y las primeras hipótesis clínicas, inicialmente neurológicas, hasta desembocar finalmente en planteamientos no fisiológicos sobre la concepción del aparato psíquico. Dista mucho de ser una propuesta acabada y mucho menos cerrada, a la manera de una teoría psicoanalítica de la personalidad como las que leemos en los libros de teorías, ¿no? En vez de ello, el autor nos invita a transitar por los laberintos que atraviesa todo desarrollo epistemológico que se atreva a romper con el pensamiento dominante y hegemónico de la época. En el caso y tiempo de Freud, con la medicina, la neurología, la psiquiatría y más aún con la concepción de ser humano predominante durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. En el primer capítulo se realiza un recorrido por las principales meditaciones filosóficas e investigaciones de otras disciplinas acerca del funcionamiento, constitución y evolución de la psique, al que llama la filosofía de bienepsicología. Capítulo que me parece muy importante, va desde las primeras ideas de los antiguos griegos y recoge las principales ideas filosóficas sobre el estudio del alma, la psique, la conciencia y el pensamiento, planteando cómo se dio el paso desde el mito al logos, la teología y la lógica del medioevo, el antropocentrismo y subjetividad del Renacimiento, con la idea del nuevo ser, plantea la importancia de filósofos como Descartes, Leibniz, Kant, Spinoza, Herbart, Engels, Marx, etc., ¿sí? Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger y muchos otros cuyas ideas influyeron,
a pensadores que formaron parte de la historia y nacimiento de la psicología. Nos hace ver que el surgimiento de la psicología como ciencia recibió la influencia muy cercana de planteamientos filosóficos, idealistas y empiristas. Estos últimos buscaban un pasaje de lo especulativo a lo experimental y se inspiraban en importantes descubrimientos de la fisiología del sistema nervioso. La fortaleza de la ciencia psicológica de la última mitad del siglo XIX se erigió en torno a los procesos cognitivos, la conciencia, las sensaciones y percepciones, la memoria y las ideas, y que fue hasta finales del siglo XIX que el interés por el estudio de lo psíquico se apoyó en la idea de motivos, fuerzas motrices, de la conducta, impulsos, tendencias afectivas, y bueno, aquí es donde surgen las ideas de Freud. A partir de Freud, nos dice el autor, todo el interés en torno a la conciencia como objeto de la psicología fue seriamente cuestionado con el descubrimiento del inconsciente. Este descubrimiento vino a sacudir los cimientos de la psicología, la filosofía y mucho del pensamiento occidental. La psicología de las profundidades y del inconsciente y la descripción de un aparato psíquico que atiende a principios energéticos, tópicos y dinámicos, donde el yo no es el dueño de su propia casa, generaron un movimiento sin precedente en el pensamiento universal que hasta entonces privilegiaba la intencionalidad, la búsqueda de sentido, la racionalidad y el positivismo. El estudio del inconsciente enfrentó con estos serios problemas y oposiciones y su aceptación no estuvo exenta de resistencias y obstáculos epistemológicos que se interponían a estas ideas. Desde la introducción de esta obra se anuncia la profundidad de los recorridos que se llevarán a cabo en cuanto a los descubrimientos de Freud. Se plantea que la concepción del psiquismo ya se esbozaba justo desde los primeros estudios sobre la histeria. Sin embargo, las ideas centrales sobre el aparato psíquico emergen con fuerza en el proyecto de una psicología para neurólogos, obra que inaugura de forma magistral y con rigor científico la ciencia del psicoanálisis. A pesar de haber sido escrito en 1896, pero se publicó en forma póstuma hasta 1950. Creo que aquí influyeron Ana Freud, Marie Bonaparte, entre otros. Muchas de las principales ideas del proyecto van a aparecer en escritos posteriores, particularmente en algunas de las cartas a Fliess, la 39 y la 52, y cristalizan en los grandes textos freudianos, ya conocidos, la interpretación de los sueños, pulsiones y destinos de pulsión, más allá del principio del placer, y por supuesto en el ya mencionado hace un momento, el Bloc maravilloso, o Pizarra mágica, según la traducción. Eso se publicó en 1924. En Memoria, Percepción y Discernimiento se plantea cómo Freud intenta construir el sujeto o al sujeto desde el psicoanálisis como ciencia especializada del inconsciente, tal como la ciencia en general construye sus propios objetos de estudio. El sujeto para Freud no es precisamente el yo, pero el concepto de sujeto es el de una importante fuerza que define al ser humano. Las preguntas que surgen son, lo dice ahí el autor, ¿cómo la fuerza pasa a tener sentido? ¿Cómo bios deviene logos? ¿Cómo la energía se torna en imagen y bios deviene psique? Estas preguntas son la base de las reflexiones sobre el yo, el sujeto y el aparato psíquico como ejes centrales de esta obra. El autor enfatiza que la influencia de Freud en la ciencia se apunta hacia otra escritura que pone el acento en el objeto metapsicológico y así sujeto y objeto, tiempo, espacio, trazo y escritura no pueden ser pensados igual después de él. La ciencia de los procesos psíquicos inconscientes es necesaria como una forma de apertura y nunca como un cierre. Y la metapsicología emerge con toda su fuerza en ese punto en que el inconsciente se vacía de toda su sustancia metafísica. Repito la frase que ya nos hizo favor de decir el doctor Sánchez Sosa: la base del psiquismo es la diferencia incaptable entre huellas. El aparato psíquico se estructura en torno al dolor y al sufrimiento, y el desamparo originario, el sufrimiento se representa a lo largo de la existencia una y otra vez. Esta es la idea central del doctor, que dan vida al texto del doctor. La obra permite adentrarnos en la vía que condujo a Freud a varios de sus planteamientos metapsicológicos, sobre todo de la primera tópica, y nos muestra el inconsciente freudiano como una noción tópica y dinámica que surge de la experiencia del proceso analítico. Su contenido recae en las teorizaciones centrales de Freud sobre aparato psíquico,
memoria e inscripción de huellas, el funcionamiento de los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente, los conceptos de pulsión y dualismo pulsional, así como el funcionamiento de procesos primarios, secundarios. También sobre las características del sistema inconsciente como atemporalidad, ausencia de negación, contradicción, condensación, desplazamiento y la pulsión en el límite entre lo somático y lo psíquico que se encuentra más allá de la oposición entre consciente e inconsciente. Un capítulo está dedicado al proyecto de una psicología para neurólogos, en el cual Freud trata de seguir el cientificismo naturalista de su época, pero a la vez se abre a un conocimiento radicalmente distinto que proviene de la filosofía, dando lugar a dos textos en el mismo proyecto. Por un lado, presupuestos teóricos de orden histórico, genético, filosófico, donde coinciden sus concepciones del sistema nervioso con impresiones sobre el psiquismo infantil y sus ideas generales sobre la clínica de las neurosis, sobre el encuadre psicoanalítico, elementos de su transferencia con Fliss y algunos rasgos de su propio autoanálisis. Para el doctor Quelli, la concepción sobre el pensamiento en el proyecto, a su parecer la obra maestra de Freud, es de gran audacia y modernismo, y con ella se coloca a la vanguardia de los notables progresos de la lingüística. El surgimiento del concepto de huella será base del pensamiento de Jacques Derrida. Este filósofo de la deconstrucción considera que en psicoanálisis la comprensión del lenguaje desborda los límites habituales del tiempo, para entenderlo en toda su extensión como expresión de cualquier actividad psíquica en la que se incluya la escritura. Para Derrida, desde el proyecto hasta el blog maravilloso, se va elaborando la problemática de abrirse paso hasta conformarse en una metáfora de la huella escrita. Otras ideas se relacionan con el lugar que el psicoanálisis del descubrimiento del inconsciente otorga a las ideas de tiempo, espacio, yo, sujeto, que ya no pueden ser pensados de la misma forma. Se ha roto con la ilusión de una temporalidad lineal y esto queda de manifiesto sobre todo en el sueño, que muestra la existencia de un tiempo fragmentado, la interpretación del sueño, pero además en la clínica de las neurosis y en muchos aspectos de la psicopatología de la vida cotidiana. Ambos conceptos, espacio psíquico y temporalidad, generaron posteriormente nuevas propuestas en psicoanálisis. Sobre todo se ha teorizado en cuanto a espacio psíquico, como sucede con las ideas de Winnicott, espacio transicional, Bion con la idea de continente, contenido, Bouvet con la clínica de la transferencia, entre muchos otros. Pero en cuanto al tiempo psíquico, parece haber un vacío significativo después de Freud. Aunque se mencionan propuestas posteriores, como el modelo genético de Melanie Klein, que sostiene que lo ata al pasado más remoto, que lo que ata al pasado más remoto es lo más determinante en la estructuración psíquica. Con Lacan se revaloró el concepto de temporalidad, evidenciando su complejidad en el modelo freudiano, desde donde el tiempo no se reduce a una visión genética del destino. Consideración que parece haber influido en algunos psicoanalistas franceses, sobre todo, y bueno, personalmente también concuerdo, con el psicoanalista André Green, con su idea de memoria amnésica, donde ocurre repetición en lugar de recuerdo, reproducción en lugar de representación, y donde repetir implica poner distancia de aquello que despertaría al sentido, pero a la vez en un intento de búsqueda de sentido. Se plantea que es el dolor y no la sexualidad el gran protagonista en la obra freudiana. El dolor no se caracteriza por un aumento o disminución de tensión, es definido como una ruptura limitada de la protección contra los estímulos, corresponde a una brecha, una herida, un trazo. Para que haya dolor es necesario que haya un límite y que exista desproporción de cantidades a ambos lados del límite. La ruptura en sí misma no basta, pero una vez que se presenta, las excitaciones se difunden y fracasan en distinguir lo externo de lo interno. El dolor está presente, como dicen, desde el desamparo originario y la misma incompletud del ser, y es en sus redes que se entreteje la sexualidad, como fuerza que irrumpe, trastornando el orden vital. Para terminar, la obra hay mucho que decir, pero bueno, la obra finaliza hablando sobre el blog maravilloso, escrito donde Freud recurre a la descripción de un aparato de escritura, como ya nos lo dijo el doctor Sánchez Sosa, y dos concepciones definen el funcionamiento del blog.
capacidad ilimitada de recepción y conservación de huellas duraderas. Freud hace corresponder la hoja de cubierta, compuesta de celuloide y papel encerado, con el sistema de consciente-consciente, percepción consciente, y su protección antiestímulo. La tablilla de cera con el inconsciente. Y el devenir visible de lo escrito y su desaparecer cuando se levanta, ¿no?, con la iluminación y la extinción de la conciencia a raíz de la percepción. En este aspecto se alude a la posición de Derrida, en el sentido de que no es casual que Freud acuda a modelos metafóricos que apelen a una grafía nunca sometida como exterior, posterior a la palabra, y tome la metáfora en el camino del sentido de la huella general. Podría seguir destacando el contenido y no habría mucho límite por ahora, pero el contenido y valor de este libro. Pero por ahora hasta aquí llegan mis comentarios, y para terminar los invito a leer una obra que abre nuevos derroteros en los caminos del psicoanálisis y desde varios niveles de acercamiento teórico y conceptual. Desde este foro me permito proponer un seminario para interesados en temas de metapsicología psicoanalítica a partir de esta obra y obras afines. Además, considero que partes de la misma pueden incluirse como lectura complementaria en las materias Modelos en Psicología Clínica de primer semestre, Teorías y Sistemas Terapéuticos y Psicopatología y Personalidad de séptimo. Pero definitivamente propongo su inclusión como lectura obligada a nivel de posgrado, tanto en las especializaciones como en las maestrías en Psicología Clínica. Gracias por su atención. Gracias. Felicidades. Muchas gracias a la jefa del Centro Comunitario y Atención Psicológica Los Volcanes, maestra Asunción Valenzuela Cota. Le vamos a pedir ahora al doctor José Coeli se dirija al auditorio. Perdón, pero ya a esta avanzada edad no aguanto para. Agradezco los comentarios de mis amigos Gabriel Vázquez, Juan José y de Asunción, y la presencia del director de la facultad. Es muy complicado Derrida. Yo todavía no lo entiendo bien, lo escribo, pero entenderlo bien, no, todavía no lo acabo. Pero voy a tratar de darles mi idea en relación a lo que estamos viviendo y que creo que no está separado. Los temblores están representando una situación traumática en general grave. ¿Qué tiene que ver eso con Derrida? No, pues sí tiene que ver. Derrida maneja la primera tópica freudiana, que es la de inconsciente, preconsciente y consciente. La segunda, que es la del ello, el yo y el superior, ahí ya no le entra Derrida. Él se queda en la primera tópica. Es muy importante, porque si no, ¿y por qué el yo no? Que es a lo que me voy a referir. El yo, cada vez yo pienso, es el que genera las discusiones sin sentido en la psicología. ¿Cuál es el yo con el que vamos a lidiar los problemas? Porque podemos entender qué está pasando, pero ¿y el yo? ¿Qué vamos a hacer con los problemas? ¿O dedicamos a estudiar psicología nada más para entretenernos como un elemento filosófico? ¿O hay un sentido para usar el yo? ¿Qué es el yo? Hay un trabajo que me parece espléndido, comentaba al principio, de José Luis Díaz, que está en la revista de la universidad de este número, sobre el yo, que empieza ahí con la cita de Miguel de Unamuno en El sentido trágico de la vida, en el que después de redondear, como todos los que se dedican a estudiar el yo, si es la primera persona del pronombre, o es el que articula los predicados, o el que acomoda la sintaxis. Pero ¿y qué sigue siendo el yo?
a lo que contesta Unamuno después de esta explicación. Pues quién sabe qué, pero como sea, ahí está el yo. Ese como sea que resultó muy español y muy vasco y muy... Pues así seguimos igual, pues qué es el yo, pues como sea, pero ahí está. Pero ¿a qué estamos entendiendo por el yo? Se pregunta José Luis Díaz, ¿está en la corteza cerebral de que había mencionado? ¿Está en la corteza cerebral? ¿Está afuera? ¿En dónde? ¿Qué es el yo? Hablamos de yo todo el día. ¿Y qué es el yo? ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo se maneja? Entonces, el yo en primer lugar está en permanente construcción. No tiene fijeza ni centralidad, que es parte del trabajo de Derrida, lo cual hace que se rompa ya todo el proceso filosófico occidental en el que nos hemos movido para irrumpir en otro, que ya no es el juego de la presencia, sino el de la ausencia. Y estamos hablando ya de dos cosas diferentes. Si no se entiende desde este punto de vista, pues casi resultan locuras, porque resulta que el lenguaje, el que hablamos, es una parte. El otro es al que se han referido, y les agradezco inteligentemente, que es la parte incaptable entre huellas, que es realmente el problema complejo y complicado. Y esto habla todo un problema en la epistemología clásica. Riquet, que sería la contraparte dentro del pensamiento francés moderno de Derrida, pues se dedica a manejar la fenomenología, y es cuando Derrida es el genio del proceso interno, con todos los problemas que trae aparejados este pensamiento. Pues resulta que el lenguaje, dicho en palabras, tiene un significado, pero hay otro no verbal que ya tiene otro significado. Un autor, un francés ahí loco, compositor teatral, Antonin Artaud, se sigue, parece que incluso la captó la de Freud, a hablar de toda esa situación. Yo no me dediqué a Derrida porque me gustó Derrida. Trabajábamos en Psicocomunidad, que fue un proyecto que tuvimos con los campesinos que llegaban a la Ciudad de México sobre la zona de Chimalhuacán, Ciudad de Nezahualcóyotl, y no me empezaba a checar a mí, con el doctor Viro, que trabajó conmigo, no nos checaba el que la gente prácticamente no tenía pensamiento, no tenía expresión verbal, pero tenían una gran gesticulación. Entonces, ¿cómo está eso? Empezamos ahora que hay que aprender a interpretar eso jeroglífico que implica el cómo gesticulan, o irnos más lejos de sus orígenes, una gran cantidad. Oaxaca y Chiapas yo los tengo desde hace 40 años, no me aparecieron en mi mapa a partir ahorita de los temblores. Pues zona de hambre, zona complicada. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con toda la vestimenta que seguimos viendo en el folclore, por ejemplo, en la Villa de Guadalupe, para poner un ejemplo que todo esos jeroglíficos que están hablando de modos de ser? Esto me conectó con Derrida porque le da una gran importancia a los sueños. Ya la interpretación de los sueños, que es un poner en escena en imágenes lo que nos pasa, no en palabras. En el sueño las palabras son como las caricaturas, en donde hay cuando le falla a los caricaturistas y no son buenos, tiene 20 rectangulitos en los que encierran todo un discurso. Bueno, entonces ya para qué haces la caricatura. La caricatura genial es la que es la pura caricatura. Como los sueños, ya los sueños de que tienen palabras, quién sabe si fue el sueño o fue el agregado que le ponemos nosotros después. Entonces, el trabajo de Derrida hay que entenderlo fuera de la filosofía occidental, de la que ya Aristóteles, y estos ya salieron. Eso es realmente la deconstrucción. Ahora, es complicada, es complicadísima. Una es entender cómo se plantea y otra es el entender. Es muy difícil.
Derrida escribió y escribió y escribió. Hay un libro que es en el que le pega al psicoanálisis, que es La escritura y la diferencia, que es al que le he dedicado algunas horitas de estudio, pero es una parte de una gran obra, ¿no? Y es un galán terriblemente controvertido. Por ejemplo, cuando le iban a dar el doctorado honoris causa en Oxford, por primera vez en la historia de Oxford, se lo dieron, pero no por unanimidad, sino por decisión dividida, como en el boxeo, ¿no? Pero curiosamente, en vez de ser en contra, acabó resultando a favor. Por primera vez, entonces, en un doctorado honoris causa se volvió motivo de... Bueno, nada más para no aburrirlos, esto es lo que yo creo que ha sucedido en la Facultad de Psicología. No sé de qué nos peleábamos. Léanse la epistemología de Paul Ricoeur y su libro nuevo, El Boletón de Memoria, Historia y Olvido, que a mí se me hace genial, y vamos a empezar a entender lo que es la epistemología y por qué seguimos discutiendo. El psicoanálisis tiene un proceso complicado, si se acepta o no, cada quien acepte lo que quiere, que es el instinto de muerte y es la pulsión de muerte. ¿Qué hace una diferencia del psicoanálisis ortodoxo con el resto de los análisis? ¿Qué son la pura cultura y la biología ya no existe? Pues yo creo que no es así. Yo creo, pero que cada quien la maneje de pura. Yo sí la manejo con pulsión de muerte. ¿Qué hay? Entonces el análisis tiene un sentido, es integrar la pulsión al pensamiento, la pulsión al pensamiento, la vida a la muerte, porque en este sentido vamos a pensar que vida y muerto no son elementos, es un solo, vida, muerto junto. En el momento de nacer ya nos estamos muriendo y ya muriéndonos, pues ahí anda uno jalando aire de donde sea, que sea con marcapaso, como puede uno, no sé si, pero ahí sigue una sensación de, esa articulación es la que, de acuerdo entre comillas al yo, tratamos de hacer, no me importa de todos modos la teoría que sea, con la gente. ¿Cómo se va a hacer esto? En términos de lo que nos está pasando ahorita en México, está grave, como fue grave el 85. De llegada todos somos muy calientes. ¿Cuánto tiempo dura? Porque el problema del trabajo de las neurosis traumáticas es de tiempo. Los análisis son largos. No es de que ya yo no creo, sí, en las terapias breves de que yo te conocí, puedes platicar. Pero el meterte en la paciente que vi en relación a los últimos acontecimientos. Una señora que se le había caído parte de una obra, pero había otras gentes además ahí. Pero no me refiero a eso, sino a lo que a mí me llamó la atención. Estuvo 6 o 7 horas viendo cómo sacaban el derrumbe pegado a ella. Casi que estuvo ahí toda una tarde, no sé, 10 horas. ¿No? Y ella tenía la sensación y me preguntaba desesperada, me están volviendo loca porque dicen, eso duró toda la tarde y yo pensé que eran 10 minutos. ¿Cómo? Y yo ahora, ya, eso sí, de lo que toma Derrida, pero no se habla del yo, es del famoso caso de Emma, en donde Freud inaugura el famoso Nachtragli, que es el pasado presente. Para los que no lo saben, el Emma es una señora que fue a ver a Freud porque estaba traumatizada y no podía entrar a las tiendas, le daban miedo las tiendas. Más allá o más acá, ella de chica, ya en el análisis con Freud, descubre que tenía miedo de ir a una tienda porque el pastelero le pellizcó, pero después tenía miedo de ir a las tiendas porque el otro tendero se rió, ella supuso del vestido, pero aparece un tercer tiempo que al contárselo a Freud capta
que estaba haciendo él el pastelero, el tendero, y que había un deseo, no nada más de la señora esta que era la Popis de Viena, sino había también un deseo de Freud. Que algunos hablan de que como esta niña le habían operado con su amigo el otorrinolaringólogo, que pensaba que la sexualidad estaba en las fosas nasales, pues que Freud se había dado una divertidita apapachándole los senos nasales. Yo creo que eso es ya la parte del, ¿cómo se llama? Del jajaja, pero lo que sí está claro es que la transferencia es mi punto de vista para los dos lados. Y entonces yo como que se disuelve o no, pero sería motivo. Gracias del seminario. Bueno, pues, ¿qué te digo? Pues gracias. Son temas para discutir y para discutir en serio. Eso de que la transferencia no es que me colocan y yo no hago nada. En el momento que la señora, la que me vio a mí, me está poniendo su problema, me está hablando de un tipo, ¿qué tiempo? Yo qué sé de qué me habla, de qué tiempo. Y no soy Dios para que se me ocurra la idea concreta. ¿Por qué está cambiando los tiempos? En este caso de Emma, el tiempo pasado se vuelve tiempo presente. El tiempo, y hace uno de los grandes descubrimientos, porque él va a ligar la temporalidad a la espacialidad. Y abrirse paso, que es la escritura interna, tiene que ver con lo temporoespacial. Cómo el tiempo se vuelve una espacialización y la espacialización se vuelve una temporalización. Que no, pues no está tan fácil de decir sí, cómo no, pues hay que pensarle. Y realmente a lo que yo los convino y los agradezco, hay que pensar, porque yo creo que el problema de México es que actuamos mucho y pensamos poco. Y cuando pues hay que empezar a articular, porque pues ¿cómo se llama? Pues qué bueno que la universidad está abierta y pues, me socorrieron ahí esta mañana ahí a oír pero pues teóricamente están suspendidas las clases, o ni siquiera están suspendidas nunca. Eso es lo que pasa en el temblor, eso es lo que estamos viviendo. A ver, qué fácil, vamos a regresárselos a los alumnos lo que está pasando y cómo se lo regresamos. Porque en una semana ya el problema es otro o sigue siendo el mismo. ¿Y cómo se va a manejar estas? Y vaya que hay pérdidas, Y en año, ya ni para qué mencionamos, electoral, bueno, pero bueno, pues ya que cada quien sea. Pero les agradezco mucho atención. Muchas gracias. Siempre grato escuchar al doctor José Coeli. Para finalizar, le vamos a pedir al doctor Palafox dirija unas palabras. Buenos días a todas y a todas. Un honor tenerlo aquí, doctor Coeli. Tengo que ser muy breve porque no tengo las historias que tuvieron los que me antecedieron en la palabra. Yo conozco al doctor Coeli a través de las memorias de otros. Para mí es una interpretación. ¿Sí? Lo he oído muy pocas veces, ¿no? Y cada vez que he escuchado al maestro Gabriel Vázquez, Juan José, diversas personas que lo conocen, me quedo con una sensación de vacío, ¿no? Diciendo, yo quisiera haber estado ahí, yo quisiera haber tenido tener esos recuerdos, ¿no? Estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de cambio, y la presencia del doctor Coeli y este evento en particular yo creo que es muy simbólico, muy relevante porque nos permite contemplar dos caras complementarias, como bien decía el doctor Coeli, ¿no? Son esas dos partes que se unen, dos caras complementarias de la universidad. Una, la universidad que se vuelca hacia la sociedad, y es por eso que estamos trabajando para asistir como facultad, profesores, estudiantes, a la población que ha resultado afectada por el sismo. Pero también la importancia de este evento es mantener esa otra función fundamental que nos ha dado la sociedad mexicana de formar, investigar,
generar conocimiento. Y este evento, una presentación de un libro, creo que marca claramente esa función y se funde en esto. Estamos haciendo una cosa que es muy difícil, algunos dirían imposible, pero es tratar de combinar ese volcarnos hacia las calles y volcarnos, mantenernos en esa función de las aulas, los laboratorios, las aulas de conferencias. Hacer esto nos permite sacar la cabeza de ese mare magnum en el que estamos viviendo y nos permite efectivamente, y yo diría que es tremendamente idóneo para el momento y muy preciso, como lo señaló el doctor Cueli, para reflexionar, para discernir, para pensar y tratar de comprender mejor lo que está pasando y así poder delinear de mejor manera un futuro cercano que nos va a implicar una acción muy importante que seguramente va a cambiar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, y yo diría que nos va a marcar como nos marcó el 85, ¿sí?, a muchos de nosotros, y que se mantiene como una memoria que muchas de las nuevas generaciones están tratando de rescatar y de buscar en las historias que estamos contando. No tengo más que decir que es un honor tenerlo aquí, doctor Cueli. Es un honor poderlo honrar en esta casa que usted ayuda a construir. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Germán Palafox, director de nuestra facultad, por sus palabras. Tenemos un espacio breve por si alguno de los asistentes quisiera hacer algún comentario. Es muy brevecito, ¿sí? Se le va a hacer entrega al doctor de un reconocimiento. Brindemos un fuerte aplauso. Ya que estamos de pie, ¿por qué no hacer un Goya en este momento? ¿Sí? ¿Lo damos? 1, 2, 3. Goya. Goya. Chunga, chun, ra, ra, chunga, chun, ra, ra. Goya. Universidad. Felicidades, doctor.